yo no me doy cuenta que tengo el azúcar alta hasta que mi organismo explota. Salvo que me haga estudios o me haga tomar la presión arterial. Estudios de sangre, digo, para ver el azúcar, o me haga tomar la presión arterial. Pero si no, yo ni me entero hasta que mi organismo explota. Por eso es que... Una consulta. ¿Y las personas que tienen síndrome metabólico y consumen insulina, puede variar algo la presión No, en en ese ese caso sentido? no varía la presión, pero sí tienen que tener la presión adecuada porque ahí ya, al tener insulinoresistencia, Sí. al tener hipertensión arterial, es como que están sacando todos los números para hacer un infarto. Los Claro. 3 riesgos de infarto, chicos, son azúcar alta, lípidos altos y hipertensión arterial. Esos son los 3 riesgos. Es como cuando uno va a sacar un número para una lotería. Si yo me saco los 3 números para la lotería, posta que me voy a sacar, pero esta lotería es nefasta, digamos. O sea, si yo tengo azúcar alta, tengo lípidos, o sea, triglicéridos y colesterol alto, y tengo hipertensión, estamos en el horno, digamos. Tengo riesgo de hacer infarto más que la población común. Entonces, insisto, estas enfermedades son silenciosas, la diabetes y la hipertensión. Por eso es que se hace tanto hincapié en hacerse controles periódicos, tomarse los registros y que la presión no exceda en un adulto los 120/90. Porque de esa manera tenemos menos riesgo de tener accidente cerebrovascular. Por otro lado, además estamos con la presión sobrecargando al corazón, además del accidente cerebrovascular. ¿Y qué hemos dicho que pasaba cuando se sobrecargaba el corazón por la ley de Frank y Starling? Era como el elástico, ¿se acuerdan? Llega un punto donde el corazón va a ir a insuficiencia cardíaca. Entonces, por todo eso uno tiene que manejar presiones bajas. ¿Cómo puedo evitar la hipertensión y la diabetes? Con conductas de vida saludables, buena alimentación, actividad física, evitar el cigarrillo, el consumo de grasas. Eso es fundamental, evitar el sedentarismo, es decir, estar muchísimas horas sentado. Todo eso va a repercutir en mi calidad de vida y va a prevenir precisamente estas enfermedades crónicas silentes como la hipertensión y la diabetes. ¿Sí? Bien. Ahora, hay mecanismos que tenemos para regular esa presión arterial. Este tema, chicos, necesito que lo tengan bien presente porque es pregunta siempre de finales, de parciales, de todo. Presión arterial. Acuérdense ustedes que la presión arterial es la fuerza o presión que lleva la sangre a todo el cuerpo. La fórmula es volumen minuto gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Recuerden también que esa resistencia vascular periférica la determinan las arterias, porque son las que tienen esa capa de músculo liso que opone resistencia a la salida de sangre, no las venas, son las arterias las que determinan la resistencia vascular periférica. Se mide con el tensiómetro, se expresa en milímetros de mercurio, tenemos una presión máxima o sistólica y una mínima o diastólica, y que la fórmula normal es de 120 a 80 o 12,8 milímetros de mercurio en un adulto. Eso tiene que quedar clarito. La forma en que se debe tomar la presión arterial, bueno, esto es el tensiómetro digital, y ahora vienen los mecanismos que regulan la presión. Tenemos 2 mecanismos comprobados y uno que es el rol de la sal en la presión arterial. El primer mecanismo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El segundo mecanismo es el factor natriurético atrial. Y el tercero no es un mecanismo, sino el rol de la sal en la presión arterial. No se sabe el mecanismo todavía, pero sí se sabe que el consumo de sal aumenta la presión arterial, ¿sí? En cuanto a los 2 primeros mecanismos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, esto también es pregunta, chicos, de exámenes, se va a desencadenar en condiciones normales, cuando la presión arterial baje. ¿Cuándo entonces se desencadena el sistema renina-angiotensina-aldosterona en condiciones normales? Cuando la presión arterial baja.
¿Cuándo se va a desencadenar el factor natriurético atrial? Cuando la presión arterial suba. Cuando la presión arterial sube, el mecanismo que va a intervenir es el factor natriurético atrial. Cuando baje, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto en condiciones normales. Por supuesto que si hay patología es otra cosa, pero acá estamos en anatomía y procesos biológicos normal. ¿Sí? Bien. Entonces, empecemos con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todavía no hemos visto aparato urinario y vamos a necesitar ver aparato urinario para entender mejor este sistema. Por ende, yo ahora lo voy a mencionar, pero lo vamos a volver a tratar con mayor detalle cuando veamos riñón y aparato urinario. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque la renina, que es el primero que aparece en este sistema, es una hormona que se libera en el riñón. Cuando el riñón siente una caída del filtrado glomerular, por eso le digo, necesitamos ver riñón para entender esto. Cuando el riñón capta que está llegando menos sangre al riñón, lo asume como una caída de la filtración glomerular y lo entiende como una hipotensión, es decir, como que bajó la presión arterial. Entonces el riñón, cuando siente que ha bajado el flujo sanguíneo, que ha caído la filtración glomerular, va a liberar una hormona que se llama renina. Entonces, ¿qué es la renina? Es una hormona que libera el riñón cuando siente que bajó la presión arterial. ¿Y cómo se da cuenta el riñón que bajó la presión arterial? Porque baja el flujo de sangre que le llega al glomérulo del riñón. Cuando baja ese flujo de filtración glomerular o de sangre que le llega al glomérulo del riñón, el riñón interpreta que la presión bajó. Y entonces libera una hormona que se llama renina. Como es hormona, esa renina, ¿por dónde va? Aquí estamos, ¿sí? En este lugar del esquema. El riñón capta que ha bajado el flujo de sangre en el glomérulo y libera la renina. Como la renina es una hormona, viaja por la sangre. ¿Y hasta dónde va a ir por la sangre? Va a ir por la sangre hasta el hígado. En el hígado, esa hormona va a actuar sobre una proteína que se llama el angiotensinógeno, transformándolo en una otra proteína o proenzima que es la angiotensina. ¿Sí? Entonces, repito, la renina es una hormona que se libera en el riñón cuando baja la presión. Esa hormona viaja por sangre hasta el hígado y en el hígado hace que se transforme el angiotensinógeno en una proenzima o angiotensina 1. 1 con número romano, ¿no? Esa angiotensina 1, que está acá, fíjense, ahí dice angiotensina 1, también va a viajar por la sangre hasta llegar a los pulmones. Fíjense, tenemos riñón, hígado, ahora pulmones. Esta angiotensina 1 en los pulmones, gracias a una enzima que es la enzima convertidora de angiotensina o ECA, ay, esperen que con el cursor, ahí está, enzima convertidora de angiotensina o ECA, esa enzima va a hacer que la angiotensina 1 se transforme en una sustancia llamada angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 que se produce gracias a la enzima convertidora de angiotensina de los pulmones, esa angiotensina 2 es el más potente vasoconstrictor que tiene el organismo, es decir, va a hacer que las arterias se cierren, se constriñan, y con eso me van a aumentar la resistencia vascular periférica y por ende la presión arterial. Porque acuérdense ustedes que este mecanismo se desencadena cuando la presión arterial baja. Entonces, ¿qué queremos obtener? Que la presión arterial suba. Gracias a la angiotensina 2,
se contraen los vasos sanguíneos, aumenta la resistencia vascular periférica y con eso la presión va a subir. Pero además la angiotensina 2 no termina ahí. Fíjense cómo se llama el sistema. Renina, angiotensina, aldosterona. Todavía falta la aldosterona. Esa angiotensina 2, además de producir esa vasoconstricción, va a ir a la glándula suprarrenal del riñón, todo por sangre, ¿no? Todas estas sustancias viajan por sangre. Va a ir a la glándula suprarrenal del riñón para que libere otra hormona que es la aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Hace que en los túbulos renales, por eso les digo tenemos que llegar a ver aparato urinario para que terminen de entender, en los túbulos renales se reabsorba sodio y agua. De esa manera se aumenta el volumen minuto, que era la otra parte de la fórmula de presión arterial. Entonces la angiotensina 2 por un lado me contrae las arterias, aumentándome la resistencia vascular periférica, y por otro lado va a la glándula suprarrenal, donde se libera la hormona aldosterona que hace que se reabsorba sodio y agua, y de esa manera aumenta el volumen minuto. Entonces estoy aumentando los dos componentes de la fórmula de la presión, y por ende va a subir la presión arterial. Reitero, en condiciones normales. Cuando esto se libera en condiciones anormales, aparece la hipertensión. Por eso hay remedios o fármacos antihipertensivos que precisamente van, por ejemplo, contra la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. ¿Pero por qué pasa eso? Porque es anormal, porque este sistema se está desencadenando cuando no corresponde. Este sistema es bueno, es un sistema natural de regulación del organismo para cuando la presión baja, únicamente. Entonces lo vuelvo a repetir, chicos, y después lo vamos a ver cuando tengamos aparato urinario incorporado para poder así hilar todos estos detalles. Sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema de regulación de la presión arterial que se va a desencadenar cuando la presión arterial descienda o baje en condiciones normales. ¿Dónde comienza este sistema? En el riñón. Cuando el glomérulo capta menos flujo de sangre, asume que bajó la presión arterial y libera una hormona que se llama renina. Esa hormona va por la sangre hasta el hígado, y ahí la renina hace que el angiotensinógeno se transforme en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 viaja por la sangre y cuando pasa por el pulmón, una enzima que tenemos en el pulmón, que es la enzima convertidora de angiotensina o ECA, hace que esa angiotensina 1 se transforme en la angiotensina 2. Esa angiotensina 2 es el más potente vasoconstrictor del organismo, aumentándome la resistencia vascular periférica, pero por otro lado también va a ir a la glándula suprarrenal del riñón para que libere una hormona que es la aldosterona. Esa hormona se va a encargar en los túbulos renales de reabsorber sodio y agua para así aumentar el volumen minuto. Y de esa manera aumentar las dos partes de la fórmula de la presión arterial. La resistencia vascular periférica gracias a la angiotensina 2 y el volumen minuto gracias a la aldosterona. Mientras que el péptido natriurético atrial se desencadena cuando la presión aumenta. Por supuesto que a veces esto es insuficiente, por eso necesitamos medicación. Pero por ahí uno se aumentó la presión porque se enojó en un momento y nada más. El resto del tiempo está bien. No quiere decir que sea hipertenso. Por eso para diagnosticar hipertensión, chicos, hay que tomar varios registros de presión. Hay que decirle al paciente, por ejemplo, que se tome todas las mañanas en una misma hora o todas las tardes en una misma hora, por lo menos 3 o 4 registros, como para ver si tiene hipertensión o fue un episodio aislado, por ejemplo, porque tuvo un enojo o lo que fuere. Cuando los episodios son aislados, el organismo cuenta con este mecanismo para bajar la presión, que es el péptido natriurético atrial. Para este péptido, como el